Bueno, le damos la bienvenida a Leandro Alasia, gerente de Informática para la Salud de la Dirección de Sistemas de Información Sanitaria del Ministerio del Gobierno de la Ciudad. Él nos va a presentar una conferencia, Interoperabilidad, el único camino hacia la verdadera transformación digital. Así que muchas gracias, Leandro, por venir, por acercarte y contarnos esta experiencia. Gracias, Cintia. Déjame que comparto. Creo que me tenés que habilitar para compartir. A ver. Ah, ahí está, ahí está. Ahí debería verse, ¿verdad? Perfecto, ahí se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, ante todo, gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar en contacto con los colegas que están en distintos ámbitos y bueno, aprovechar para tener un espacio de intercambio. Vamos a hablar un poquito de este tema que viene en boga por múltiples motivos. Si se quiere, a ver, quería empezar un poco con esta foto que representa la Torre de Babel. Quizás está un poco trillado, pero no por eso deja de ser una buena representación de la temática, en la que, bueno, es una historia mitológica claramente, en la que aparentemente después del diluvio universal, la humanidad que venía progresando y hablaba todo un mismo idioma, se propuso como objetivo armar una gran torre que llegara hasta el paraíso. Y en esa época que Dios estaba un poco enojado con la humanidad, para un poco frustrar todo este mega emprendimiento, lo que hizo fue un poco confundir a la gente, dotándola de distintos idiomas para que se vaya comunicando, y los dispersó. Y eso un poco es la explicación a partir de la cual la humanidad se planteaba en ese momento que los distintos pueblos tenían todos idiomas diferentes. Y un poco en ese aspecto, a nivel en la progresión de la maduración de la informatización de las instituciones de salud, no solo de salud, pero de salud es lo que nos ocupa aquí, progresivamente todas las instituciones fueron en algún momento creciendo hacia adentro, buscando progresar en los alcances de informatización propios. Y se llegó a un punto en el cual, lógicamente, empiezan a haber reglas de negocio y de necesidad de intercambio, puertas adentro y puertas hacia afuera. ¿Sí? Puertas adentro con los distintos ecosistemas que cada institución puede tener de sistemas preexistentes, y después la necesidad de intercambiar información. En ese sentido, que todos estemos hablando idiomas distintos y que grafiquemos la información de la mejor manera que nos parece, bueno, pasa a ser un problema. Y entonces surge un poco el concepto de interoperabilidad, que lo voy a recorrer muy someramente para ubicarnos principalmente, en la que interoperabilidad hace referencia a la capacidad que tienen dos sistemas de información o dos aplicativos de comunicarse entre sí. Y esto tiene distintos niveles de profundidad, desde una cuestión inicialmente técnica, que es básicamente que existe un canal de comunicación entre los aplicativos o sistemas que uno quiere comunicar e integrar. Después un nivel de interoperabilidad sintáctica en el cual la información que pasa se mantenga coherente. Un nivel de interoperabilidad semántica en el cual ya existe la posibilidad de comprensión de información de ambos lados y uso de la misma. Y finalmente, en un nivel un poquito más alto, la interoperabilidad plena vendría a partir de una integración de las reglas de juego organizacionales, de las reglas de negocio, etc. ¿Sí? Y esto, salvo el último eslabón que aplica para acciones externas, todos los otros niveles aplican cuando uno trata de integrar distintas aplicaciones, incluso dentro de una misma institución. Un poco para graficar eso es un poco como concepto general.
si nos preguntamos un poco qué es la información que podríamos estar interesados en compartir o integrar, esta diapositiva generalmente nos acompaña digamos, en todas las presentaciones que hacemos a nivel interno, porque es una representación un poco de nivel atómico del encuentro sanitario, ¿sí? De cualquier instancia de asistencia, a todo nivel, a nivel preventivo, a nivel de tratamiento, de cualquier encuentro que existe entre un profesional de la salud y una persona que busca asistencia, se podría descomponer en estos dominios, ¿sí? Perdón. Que a nivel interno de una organización claramente se puede distribuir en dominios contemplados por tablas maestras, ¿sí? Para que desde la misma organización se busque la información de un tipo en un único lugar. A la hora digamos, de tener la necesidad de compartir información, ¿sí? A nivel semántico principalmente es clave contar con fuentes únicas, ¿sí? O sea, si yo tengo que compartir cierta información nominalizada, claramente necesito identificar a la persona de una misma manera, o por lo menos hacer compatible un paralelismo entre los distintos niveles que quiero comunicar. Lo mismo va a ocurrir cuando quiero identificar financiadores, cuando quiero identificar los problemas que rotulan digamos, un registro, ni hablar del tipo de prestaciones para todo lo que sea procesos de recupero, etc. Así que, en ese sentido, la descomposición digamos, de este acto sanitario nos permite entender cuáles son los dominios de información que van a estar transmitiéndose de un lugar a otro. A la hora de integrar distintos sistemas de información o aplicativos puertas adentro, hay distintas estrategias, ¿sí? Esta imagen muestra que si uno digamos, tiene un número creciente de aplicativos o de sistemas que tenga que integrar, hacer integraciones ad hoc o dedicadas es cada vez más costoso, no solo para realizarlo, sino para mantenerlo. Entonces, en ese sentido, surgieron digamos, las iniciativas para seguir distintos tipos de estándares y permitir que digamos, con un trabajo de adaptación de cada actor que forma parte del ecosistema, la integración con el resto sea más sencilla, porque ya desde el vamos todos hablan un mismo idioma. Así que eso es un poco el enfoque que por lo menos a nivel ciudad tenemos dentro de, digamos, puertas adentro, y que bueno, en naciones similar a partir de la generación de herramientas de interoperabilidad y de compatibilidad para que tender hacia un sistema integrado en el macro. Así que bueno, a partir de acá, digamos, se entiende fácilmente que si tenemos digamos, una organización pequeña o poco compleja, porque puede ser grande y estar ordenada y simple, podría ser, o sea, podría entenderse como, digamos, como menos costoso y por lo menos en el corto plazo llevar adelante integraciones ad hoc, ¿sí? Cuando tenemos digamos, pocos dominios que integrar, esto en el puertas adentro puede resultar digamos, más económico a nivel esfuerzo. El tema es que cuando el mapa se empieza a hacer un poco más complejo, ¿sí? Que empiezan a entrar otros actores en juego, como un nivel digamos, de jurisdiccional que empiece a regular y que requiera distintos formas uniformes de comunicar, ¿sí? Que lo que termina llevando un estándar, bueno, este enfoque ya empieza a ser un poco más costoso, y ni hablar si uno empieza a integrarse digamos, con redes de salud o con otros dominios que requieran algún acuerdo. Entonces, en ese sentido, digamos, todo el enfoque de estandarización es donde empieza a cobrar verdadero valor. Un poquito de contexto nada más. Nosotros en la ciudad tenemos digamos, un mapa de 117 efectores de salud, en el cual tenemos 36 hospitales, 2 centros médicos ambulatorios de referencia, 76 centros de salud de primer nivel, bueno, que empezamos con todo el trabajo de
digamos, sobre la capa clínica, sobre la capa asistencial de registro, hace ya unos 5 años prácticamente, y en el cual, bueno, se fue avanzando y se fue, digamos, se fue representando la información que se genera a nivel asistencial de una forma progresivamente más ordenada. Por supuesto que todavía falta bastante, y bueno, y esa barrita roja es la pandemia que nos obligó a recalcular los objetivos estratégicos que teníamos para este año. Pero por supuesto que digamos, todos los registros informatizados, no asistenciales, sino de capa administrativa, a nivel ciudad nos preceden en varios años, y todo este trabajo vino acompañado de una reformulación de toda la arquitectura digamos, de los sistemas para precisamente tender progresivamente al uso de tablas maestras puertas adentro y de estándares puertas afuera para lograr un nivel de interoperabilidad que sabemos que en algún momento bueno, iba a ir llegando. Así que, bueno, un poco esto es representativo, todavía nos falta mucho de trabajo puertas adentro, pero un poco en este ámbito quería ejemplificar las 2 o 3 situaciones bueno, que clásicamente se presentan y que constituyen las necesidades más claras digamos, de mantener estándares de interoperabilidad y un nivel de escalabilidad factible a la hora de comunicación de información entre aplicativos. Así que en este sentido, como ejemplo, digamos, necesidad de interoperabilidad puertas adentro, ¿sí? En la institución hace ya algunos años empezamos con los trabajos de integración del sistema de información con los sistemas de laboratorio, que, digamos, por una cuestión de reglas de negocio, de usos y costumbres, digamos, cada hospital cuenta con a veces varios laboratorios, y digamos, en varios casos también esto implica que cada subdivisión de laboratorio pueda tener un sistema diferente del laboratorio central. Así que en ese sentido, más allá de trabajar todo un plan de homogenización y demás, que requiere, bueno, de todos los componentes de un cambio cultural y que es progresivo y a largo plazo, a nivel técnico, bueno, para avanzar nos apoyamos claramente en un esquema estandarizado, en el cual se armó un bus de interoperabilidad que permita la comunicación en lenguaje estándar, o sea, utilizando estándares de HL7, con los distintos sistemas. Y en este sentido, los distintos proveedores fueron adaptando sus sistemas para soportar mensajería estándar, y de este modo la comunicación del BAS con los aplicativos de asistencia y con los sistemas de laboratorio permite que ya esta comunicación sea posible. Por supuesto que, digamos, la dificultad excede el nivel técnico, pero bueno, ya este esquema está ocurriendo en varios hospitales, y bueno, y es el esquema por el que vamos a continuar y apoyar todo el trabajo de integración del total de laboratorios de la ciudad. Después, en cuanto a un factor interorganizacional, si se quiere, o sea, venimos ya también hace digamos, algunos años trabajando bastante fuerte con todo el nivel de nación. Bueno, Cintia participó, de hecho, en todas estas líneas que voy a mencionar, en la cual, digamos, tenemos un nivel de integración de información creciente también con los sistemas nacionales, ¿sí? El BAS de interoperabilidad de nación, ¿sí? Involucra la generación de una federación de personas, que es básicamente una forma, digamos, acordada y utilizando estándares de identificación digamos, de que los distintos niveles jurisdiccionales puedan tener conciencia de que la persona que están atendiendo en su nivel puede tener a su vez digamos, es representable y accesible la información que en cualquier otro distrito puede estar teniendo. Forma un paralelismo entre los distintos sistemas de cada jurisdicción de identificación. De este modo, es factible pensar digamos, en compartir información nominalizada cuando las reglas de negocio así lo exijan, y en este sentido, bueno, se viene trabajando sobre líneas de generación automatizada de un resumen clínico, ¿sí? También a partir de
estándares de HL7 y principalmente basado en un recurso de FHIR. Y también con otro recurso de FHIR de inmunizaciones se viene trabajando para también representar a nivel nacional el estado también de inmunización a nivel de los ciudadanos, y ya no tanto en un nivel de agregación como venía siendo clásicamente para representar el uso de las vacunas que Nación proveía a los distintos distritos, sino también para avanzar hacia un mapa o sea, mucho más claro y específico de estado de vacunación de la población. Así que es desde ya un objetivo ambicioso, pero sumamente importante para cualquier enfoque de salud pública. Finalmente, como ejemplo también de un esquema complejo, ¿sí? Ahora hace poquito Nación dictó una ley de receta electrónica, ¿sí? que empieza a validar y a dar entidad legal y jurídica a estas iniciativas que ya venían inicialmente en el nivel privado y posteriormente en el público también tomando auge. Y que en algún punto, la pandemia sirvió como catalizador para también mostrar los beneficios que puede tener, más allá de las complicaciones que lógicamente implica abordar un esquema tan complejo. No voy a entrar tan a detalle en la línea, uno, porque no es quizá el objetivo del espacio de hoy, segundo, porque ahora a 11:30 Martín Díaz va a presentar el proyecto en un espacio específico, así que por temática y por orador es ampliamente recomendable asistir. Pero básicamente, para pensar un esquema de receta electrónica, es absolutamente necesario también un marco de interoperabilidad, ya no solo en el canal de comunicación, que en ese sentido Nación va a ir proveyendo para facilitar la comunicación de los distintos actores, sino también claramente en adaptar desde el inicio una configuración estándar para la representación de la información, ¿sí? Así que en este sentido, adoptar un estándar puede sonar dificultoso cuando ya hay mucha operación funcionando, pero en este caso que prácticamente se tiene la oportunidad de abordar desde cero un proyecto de largo plazo, puede ser tan simple como generar documentos con un esquema específico que satisfaga a los distintos actores para poder responder a las inquietudes de sus procesos internos y a la vez a los de comunicación. Y en este sentido, poder abordar un esquema tremendamente complejo que involucre no solamente a los actores que generan la prescripción, a los que se encarguen de hacer la guarda de los documentos digitales, y por supuesto a los distintos actores que participen de todo el proceso, como las farmacias públicas de ámbito privado, y a los financiadores, que también juegan un rol clave en todo el ciclo de la medicación. Sí, un poquito como para cerrar, y a modo de síntesis, la adopción de estándares y sistemas interoperables es clave para cualquier ámbito que persiga una integración, una escalabilidad en el intercambio con distintas instituciones y con distintos niveles de información. Más allá de que al principio la adopción de un estándar parezca que en sí encarece y dificulta un mantenimiento, si uno tiene estos objetivos, claramente el enfoque es simplificador y facilita la gestión de información asistencial. Y por otro lado, en caso de actores externos, a la larga permite un intercambio con menor esfuerzo, o por lo menos con menor dolor en cuanto al costo que implique para los distintos actores llegar a un acuerdo de intercambio. Bueno, creo que no mucho más desde la presentación. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, desde ya estamos abiertos, creo que nos queda un ratito. Bueno, muchas gracias, Leandro. La verdad que muy interesante
la presentación en cuanto a que mostraste cómo se construye un proyecto interoperable desde el inicio hasta el final, ¿no? Esta cuestión de que primero se concentraron en las tablas maestras al interior de su jurisdicción, de los sistemas, que luego avanzaron también en implementar interoperabilidad con los proveedores de diferentes módulos, y después como una etapa posterior poder ir con las herramientas beneficiosas que brinda la interoperabilidad para comunicarse con el resto del país, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo también, que todos tienen que ir adoptando esos estándares. Y me llamó mucho la atención las primeras filminas, que bueno, por ahí los que venimos estudiando estos temas siempre tenemos la interoperabilidad semántica, la técnica, pero le agregaste la interoperabilidad organizacional, ¿no? ¿Cómo ves esta dimensión de la interoperabilidad organizacional en todo este gran proyecto que hace años que lo están implementando en el gobierno de la ciudad? Pero a ver, en este sentido, digamos, el enfoque quizá que hoy estamos dando es ser capaces a nivel técnico de interoperar con cualquier otro actor. Por supuesto que para que eso efectivamente se cumpla no es tan sencillo como que los equipos técnicos se pongan de acuerdo, sino que tienen que haber, por supuesto, acuerdos inicialmente políticos, después digamos, de grupos de gestión, pero eso en algún momento va a llegar. Así que para ese momento un poco el enfoque es estar preparados y ser capaces de, digamos, y que el aspecto técnico después no termine siendo una limitación cuando lo más difícil que el acuerdo, que son los acuerdos políticos, digamos, se logren. Entonces, en ese sentido, bueno, avanzamos por líneas de buena práctica para tratar digamos, de que todos los documentos que se vayan generando estén en formato estandarizado y sean pasibles de interoperabilidad. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, es un poco ir aguardando y viendo cómo se desenvuelven las reglas de juego. De hecho, ahora con la ley de prescripción electrónica, ahí claramente hace falta un entramado técnico, pero digamos, con este enfoque inicial no nos resultaría tan difícil entrar en todo el circuito. Así que, bueno, nada, creemos que es el camino para ir planteando el proyecto a largo plazo. Totalmente, perfecto. Javier, que está por ahí, Javier Díaz, ¿querés aprovechar de hacerle alguna pregunta a Leandro? Bueno, la verdad, felicitaciones por la presentación, siempre la ciudad un paso adelante en este camino, marcando y dando un ejemplo digno de imitar y de ver siempre. Te quería hacer una pregunta concreta. En esta experiencia que tuvieron de integrar distintos sistemas de laboratorio en voz de interoperabilidad, si vos crees que esto puede llegar a servir para replicar en los otros clientes que tengan estos proveedores de sistemas de laboratorio, este intercambio de información a través de estándares. Digamos, si vos crees que esto puede llegar a ser un círculo virtuoso por haber hecho participar en esta experiencia a diversas empresas que tienen seguramente otros clientes además de la ciudad, si esto crees vos que puede llegar a servir para, como catalizador de la implementación de los estándares en la Argentina. Está claro. Mirá, eso es una pregunta interesante. A ver, si nos movemos ya al mundo de proveedores, lógicamente vamos a entrar en digamos, en una lógica de costo-beneficio, ya que, bueno, lógicamente son empresas que están generadas para, digamos, más allá de los enfoques que puedan tener para liderar ciertos aspectos de mercado, digamos, lo que buscan es precisamente generar un rédito. Entonces, en ese sentido, digamos, personalmente creo que les sirve para poder encarar cualquier otra experiencia. La mayoría de estas empresas no son proveedores únicos de la ciudad, o sea, se manejan con otros niveles públicos dentro del país,
son proveedores también a nivel internacional, así que en ese sentido, digamos, cualquier instancia de mejora que tienen para su sistema, lógicamente si les es útil para aplicar en otro entorno que resulte similar. Por lo pronto, con los distintos actores que fuimos trabajando, con algunos con mayor facilidad, otros quizás estaban empezando en este camino, digamos, el enfoque que teníamos es que para varios era una cuestión de primera vez, porque más allá de tener también digamos, toda esta variabilidad en su cartera de clientes, la mayoría se venía manejando como red cerrada, entonces quizás no tenía tanta necesidad de encarar un esquema digamos así, de comunicación estándar e interoperabilidad entre sistemas. También es cierto que en los distintos sistemas de información a nivel organizacional también van madurando, y en este sentido seguramente más de uno le irá pidiendo a su proveedor también enfoques de este tipo. Entonces, sí, o sea, yo creo que le suma, por supuesto, tener esta disponibilidad para ir avanzando. Va a depender un poco de la uniformidad y de la adopción de las distintas instituciones que los contratan en cuanto a aspectos de enfocar una interoperabilidad real, si realmente se convierte en un catalizador o si es nada más una forma de interfaz diferente. Gracias, Leandro. Perfecto. Ahí están. Perfecto, Leandro. Estamos viendo las diferentes plataformas que llegan las preguntas con un poquito de delay. También te quería aprovechar y preguntar, toda esta cuestión de la interoperabilidad que en Cava de la teoría pasó a la práctica, ¿no? Si necesitaron un gran apoyo o construir normativa, un marco legal para implementar estándares, si fue necesario o simplemente con entender que son estándares internacionales y que por ahí desde el Ministerio de Salud de la Nación se dictaminó este tipo de estándares como una recomendación, si con eso alcanzó. A ver, en realidad, todo el estrato más de gestión, si se quiere, las autoridades de las distintas instituciones sanitarias, se preocupan más por el qué que por el cómo. ¿Sí? Entonces, no es una problemática que hayamos trasladado a los grupos de gestión, de microgestión en cada institución. Sí, por supuesto, a nivel de conducción del ministerio, sí es un enfoque declarado, pero en ese sentido, rápidamente se entendió ese nivel, el beneficio que inicialmente luce un poco más trabajoso, pero que en el largo plazo es sumamente costo-beneficioso. Así que no tuvimos necesidad de avanzar en una normativa, ya que el enfoque fue más bien técnico, ¿sí? O sea, sabiendo que teníamos a nivel estratégico este camino marcado, bueno, fue cuestión nada más de ejecutar y de ajustar los tiempos de productividad y de salida de nuevas funcionalidades con el terreno. De hecho, un poco en esta línea, este año, a pesar de la pandemia, nosotros modificamos todo el aplicativo de historia integral de salud que utilizan los usuarios, a uno sobre el que veníamos trabajando ya desde hace año y medio, precisamente para el soporte de tablas maestras, la generación de documentos interoperables, etc. Entonces, la pandemia en sí nos dio cierta transparencia a la hora de hacer cambios que podrían haber sido de cirugía mayor. Lo mismo estamos haciendo con las aplicaciones de turnos, y todo lo que tiene que ver con el enfoque terminológico es un poco más delicado y más de largo plazo, pero bueno, eso sí ya requiere un trabajo mucho más profundo con
digamos, con los actores ya no de gestión intermedia, sino con los actores de que participan en la asistencia, ya que son ellos los que tienen el conocimiento y los que tienen y los que realizan los registros que necesitan que estos repositorios sean coherentes y a su vez usables. Perfecto. Y última pregunta, y ya también te liberamos bien resumida, porque creo que Cava siempre es un ejemplo para el resto de las jurisdicciones, que cada una tiene su estrategia. Que nos cuentes un poquito cómo está formado tu equipo, qué cantidad de desarrolladores o de analistas, especialistas, contás como para llevar adelante el proyecto que están implementando. Sí, bueno, a ver, la dirección de sistemas la lidera Analia Baum, ¿sí? que enfoca distintas áreas, ¿sí? El área que tengo a cargo de informática sanitaria se ocupa principalmente de todo lo que es planificación, implementación, diseño de sistemas, y bueno, por supuesto participamos muy mancomunadamente con las otras áreas. El área puntualmente de desarrollo, que la coordina Pablo Molina, hoy cuenta con un equipo de 15 desarrolladores. Es un número igual bastante variable, porque bueno, es un recurso, o sea, no solamente es difícil de conseguir porque es escaso, y además es un recurso, digamos, valioso y caro, sino que también, digamos, la presión de mejor realidad económica que provee el ámbito privado también hace dificultoso, digamos, mantener un equipo estable en cuanto a la línea operativa, ya que, bueno, generalmente todo el equipo de desarrollo que participa suelen ser profesionales jóvenes o estudiantes avanzados que lentamente van, que lo toman también como una primera experiencia, y bueno, a partir de ahí, o mismo gente que teniendo mejores posibilidades le interesa la cuestión de enfoque sanitario y decide quedarse con nosotros por motivación en el proyecto. Así que un poco esa es la realidad del área de desarrollo. Después, bueno, tenemos dos áreas más en la dirección, una que se ocupa de toda la cuestión más de infraestructura, soporte, etcétera, y digamos, la lidera Pablo Capese, y Santiago Esteban coordina todo el área de gestión de la información, que se encarga del armado y manutención del data warehouse, y es un poco el actor clave que para todo lo que tiene que ver con salida de información a los distintos niveles de gestión de la ciudad, y bueno, con el que se trabaja a la hora de definir piezas de información de intercambio hacia otras jurisdicciones también. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias, Leandro, por toda la presentación, por la claridad y por haber participado en el CAIS. Seguramente después te haremos llegar algunas preguntas que llegan en forma sincrónica con cierto delay. Así que bueno. Con todo gusto. Felicitaciones. Un placer y muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno venir a este espacio de camaradería. Perfecto, bárbaro. Saludos. Hasta luego, nos vemos.